Quiero predicar en esta hora bajo el tema La gracia es escandalosa. Pero antes quiero saludarles en el nombre del Señor Jesús, saludar a mi padre también de una manera especial, a mi madre también aquí presente. Dios les bendiga, qué bueno poder estar aquí, saludarles, verles. También está mi hermano junto a su esposa, a mis sobrinos, también les saludo a ellos en el nombre de Jesús. Ando en compañía también de mi esposa, mis hijos están aquí desde ayer. También por ahí está el hermano Julio, les saludo a él de una manera especial junto a su esposa, sus hijos. Como decía a Hamel lo pastoreé unos días, gloria a Dios. Y ahí está Jairito también, un trabajo me hicieron en la casa, en la iglesia, perdón. Ahí estuvieron trabajando unos días, Jairito, una calidad, también toda su familia. Qué bendición poder verles y saludarles. Y con Jairo íbamos a recoger un día un material y el GPS nos llevó para un lugar, pusimos la dirección y cuando llegamos nos dijeron: ¿ustedes qué hacen aquí? Váyanse de aquí. Esto se llama Puerto Bazuco. Y hermano, ese GPS nos metió por allá en otro lugar. Yo no sé qué era lo que iban a comprar allá. No, mentiras, pero nos llevó el GPS por allá, hermano, donde no era. Ahí está, y me alegra saludar a Jairito también, a Hamel, a su familia. Bueno, a todos en esta hora, al pastor asistente también, Dios le bendiga, hermano Schneider, su familia, que el Señor les bendiga. Carlitos, también Dios le bendiga, Carlitos, qué bendición a él y a su familia, su hijo. No sé si está por ahí, ¿dónde está? ¿No está? Ah, bueno, gloria a Dios, el ministerio de alabanza. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta hora, unos minutos. Estamos en un momento también muy especial, sintiendo la presencia de Dios. Amén, Dios está en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno es disfrutar de su presencia. Solo en su presencia, dice la Biblia, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén. Amén, hermanos. Estaba pensando en que vivimos en una cultura donde todo se graba. Escuche, pero poco se ayuda. Cuando alguien por alguna situación cae en la calle, muchos sacan el celular antes de extender la mano. Se viraliza el dolor, pero no siempre se practica la compasión. Pensaba viendo un video en un lugar, en una de las ciudades de este lado del continente, un hombre en situación de calle, miraba yo ese video, tropezó en plena vía pública y varias personas comenzaron a grabarlo y otros se reían al ver su aspecto y su situación en ese momento después de la caída. Solo después de varios minutos, una mujer dejó su bolso a un lado, quizás hasta apagó su celular y se acercó donde estaba aquel hombre y le tomó de la mano y lo ayudó a levantar. Al observar ese video, hermano, pude concluir que quizás muchos en medio de la multitud quizás tuvieron contenido, pero aquella mujer fue la única que tuvo compasión de aquel hombre. Amén. Quizás la multitud obtuvo muchas vistas, pero aquella mujer fue una de las que practicó de lo que vamos a hablar en esta hora, la gracia. Y quiero esta noche llevarlos a entender en el nombre del Señor que la gracia verdadera, hermanos, no busca cámaras solamente, sino que busca restauración. ¿Cuántos dicen amén? Porque la gracia del Señor ayuda aún al que no lo merece. Amén. Y allí vamos a empezar. Hemos leído, hermanos, un relato en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, donde encontramos a un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo tenía ciertas características que la Biblia lo enumera
y dice que era jefe de los publicanos. Además de eso, era un hombre rico. Y en el contexto judío, escuche bien, un publicano era considerado como un traidor de la patria. Era considerado un publicano como un corrupto. Y entre otras cosas era despreciado, menospreciado por su propio pueblo. De allí que cuando Jesús, aleluya, al acercarse a esa región, al pasar por ese lugar, aleluya, y al darse cuenta que hay un hombre que quiere verlo, porque entre otras cosas Zaqueo quería verlo así fuera de lejos. Seguramente tantas cosas habían hablado de Jesús, aleluya, pero Zaqueo quizás hasta él mismo se sentía indigno, aleluya, no quería que se dieran cuenta o que supieran su afán de conocer a Jesús. Pero en ese afán Zaqueo se sube, dice la Biblia, a un árbol llamado sicómoro, y desde allí procura ver a Jesús. Lo que impacta, hermanos, en este capítulo 19 de Lucas es que cuando Jesús pasa por el lugar donde está Zaqueo, le dice: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús pasa por allí y le dice: desciende, Zaqueo, necesito entrar, necesito acercarme, necesito que tengas ese encuentro personal conmigo. Y lo que más me llama la atención, hermano, es la expresión de aquellos que estaban observando, quizás aún en medio de la multitud. Y es que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, lo primero que dijeron es que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Oiga, para todos los que estaban allí, para la multitud, quienes empezaron a murmurar, les parecía un escándalo que Jesús hubiese entrado a la casa de Zaqueo. ¿Cómo se le ocurre a Jesús? Porque desde la lógica humana para aquel tiempo, Zaqueo no merecía ser visitado por Jesús. Desde la lógica humana, Zaqueo no merecía tal honra. Desde la lógica humana de aquel tiempo, Zaqueo no merecía ninguna clase de oportunidad. Zaqueo lo que merecía era el desprecio de su pueblo. Zaqueo seguramente nadie lo visitaba. De allí que fue un escándalo que Jesús posara en la casa de un hombre pecador. Pero yo vine a decirle en esta hora, en el nombre de Jesús, que desde la lógica del reino de Dios, de la gracia no responde al mérito, la gracia no responde a las buenas obras, la gracia no responde a la buena conducta. La gracia responde al propósito de Dios con cada uno de nosotros. Porque hoy tenemos que reconocer, no hemos hecho méritos, no ha sido por nuestras obras, ha sido la gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo el que nos tiene todavía aquí. Alguien que alabe el nombre de Jesús, alguien que glorifique el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Había un propósito de salvación de Jesús con Zaqueo. No me importa lo que haya hecho, dijo Jesús. No me importa su conducta, no me importa lo pecador que sea. Yo voy a acercarme porque tengo un proyecto de salvación. Él también es hijo de Abraham. Es más, hoy ha venido la salvación a esta casa. Fue la declaración del Señor Jesucristo. ¿Sabe algo, mi hermano amado? Mientras la multitud vio un pecador, Jesús vio un hijo de Abraham. Jesús vio una oportunidad de restauración. Mientras la multitud estaba viendo a alguien para señalar, mientras la multitud estaba viendo un escándalo, Jesús estaba diciendo: no importa lo que los demás piensen, yo vine a buscar, yo vine a salvar lo que se había perdido, lo que no tenía posibilidades. Yo vine a restaurar, yo vine a levantar, porque los sanos no necesitan médico, los que necesitan médico son los enfermos. Y se acercó y lo levantó. Yo no sé si usted quiere alabar a este Dios que levanta al caído. Alabado sea su nombre. Dale ese aplauso fuerte al Rey de la Gloria. ¿Sabe qué es lo maravilloso de esta gracia, iglesia?
que la gracia no solo perdona, la gracia también transforma. ¿Qué decir de Zaqueo? Si era un reconocido, podemos decirlo de esta manera, ladrón. Sus amigos, seguramente las personas cercanas, lo habían hecho a un lado a causa de la labor que realizaba. Zaqueo pasó, hermano, escuche, de ladrón a restituidor. Zaqueo dijo: oh, la mitad de mis bienes la doy a los pobres. Y dijo: y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Oiga, cuando la gracia llega a un lugar, cuando la gracia llega a una vida, aleluya, este hombre que era quizás hasta egoísta, que había tumbado a más de uno, ahora se convierte en un hombre generoso. Ahora se convierte en un hombre que no le interesa nada de eso, porque ha encontrado lo mejor de lo mejor. Alabado sea el Señor. Zaqueo pasó de ser rechazado a ser restaurado por el Señor. Aleluya. Zaqueo pasó de perdido a salvo, porque la gracia produce unos efectos visibles. Escuche, la gracia cambia la identidad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros antes, hermano, estábamos bajo un reino, bajo un dominio que se le conocía como el reino de las tinieblas. Aleluya. Estábamos bajo el dominio del enemigo, pero cuando nos abrazó la gracia, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Fuimos trasladados de la muerte a la vida, y no solo cualquier vida, vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros que antes no éramos pueblo, pero ahora somos, dice la Biblia, pueblo de Dios. ¿Sabe qué logró eso? La gracia bendita de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. La gracia, hermano, cambia la conducta, porque ninguno que se encuentra con la gracia vuelve a ser el mismo. Nadie. Amén. Nadie que se encuentra con esta gracia vuelve a ser el mismo. Y no solamente la gracia cambia la identidad, cambia la conducta, sino que también cambia nuestro destino final. Pues ahora nos hace parte esa gracia de ser, aleluya, partícipes de ese reino de los cielos, y nos convierte en ciudadanos del reino de los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. A mí esto de la gracia me fascina, hermano, porque no estamos aquí por méritos. ¿Cuántos dicen amén? No estamos aquí por méritos, no, Señor. Y estaba pensando en eso que ocurría cuando Jesús llegaba a un lugar. Él tocaba a los leprosos, comía con pecadores, con publicanos. Era llamado amigo de pecadores, dice la Biblia. Es más, cada vez que extendía la mano surgía el murmullo religioso. ¿Cómo se le ocurre a Jesús? Otro dijo en algún momento: si de verdad fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca. Como que decían: no es digno. ¿Cómo se le ocurre? Mire esto y mire lo otro. Y por donde Jesús iba se formaba el escándalo. Ellos no podían concebir esa actuación. ¿Cómo se le ocurre? Alabado sea el Señor. No obstante, yo veo a un Jesús tocando leprosos. No obstante, yo veo a un Jesús que se acercó por allá donde una mujer samaritana, y aunque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, Él se acercó, alabado sea el Señor, para darle un agua viva a aquella mujer. Y aunque quizás no había muy buena reputación, 5 maridos había tenido, y el que ahora tenía ni marido era. Aleluya. No obstante, nada de eso impidió que Jesús se acercara, porque la gracia de Él, hermano, abarca una cantidad de cosas. La gracia de Él se acerca, aleluya, a los que no merecíamos. Alabado sea el nombre del Señor. La gracia provoca escándalo, hermano.
En los evangelios vemos una constante: lo tocaba a Jesús gente pecadora, entraba a comer con pecadores, era amigo de publicanos. Oiga, la gracia siempre escandaliza a quien vive bajo la ley, aleluya, del merecimiento, al que vive bajo la ley del evangelio de las obras, al que vive el evangelio de la ley, al que vive el evangelio de los méritos. Pero la gracia, ¿sabe qué dice? Yo te ayudo aunque no merezcas, yo te levanto aunque hayas caído, yo te amo aunque aún te hayas ido, yo espero que regreses aunque te hayas ido como el hijo pródigo. Pero hay un padre que siempre está esperando, aleluya, cargado de gracia, cargado de amor, cargado de misericordia. Alabado sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre del Señor. Bendita gracia de Dios, bendita gracia de Dios. ¿Sabe? A mí me fascina el Dios que predico, hermano, que es especialista en hacer obras maravillosas, ¿cierto? Imagínese la historia aquella de un hombre que era el hazmerreír de la sociedad, conocido como el endemoniado gadareno. Un hombre que, dice la Biblia, dormía en los sepulcros. Un hombre, hermano, que por más que hubieran tratado de ayudarle, nada habían podido hacer por él. Nadie le había podido ayudar a este hombre. Nadie había podido, hasta lo habían intentado, pero nada habían podido hacer por él. Hasta el día en que la gracia se acercó a la región de Gadara. Aleluya. Y aquel que dormía en los sepulcros llegó a los pies de Jesús. Y cuando alguien llega a los pies de Jesús, Él lo liberta, Él lo cambia, Él lo hace nueva criatura. Aleluya. Él lo libera de todos sus demonios, de todos sus temores. La Biblia dice: los que buscaron a Jehová, alabado sea el Señor. Hablando de esto precisamente, ese hombre se acercó, y cuando llegó, Jesús lo cambió, lo restauró. Y cuando llegó la gente, dice, ya estaba él allí sentado en su juicio cabal, y la gente se escandalizó. A Jesús lo sacaron de aquel territorio, pero Jesús saliendo, aleluya, aquel hombre se iba a montar a la barca con Jesús, pero Jesús le dijo: no, yo lo cambié con un propósito, yo lo restauré con un propósito, yo lo llené de gracia con un propósito. De gracia recibiste, ahora da de gracia. Oh, aleluya. Y le dijo: a partir de ahora, tú que eras el hazmerreír de la sociedad, ahora vas a ser el que va a predicar, el que vas a anunciar. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y pasó de ser el endemoniado de Gadara a ser el predicador de Decápolis. Eso solo lo hace el Dios que estoy predicando en esta hora, que levanta, Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar, y no lo deja ahí, lo sienta en lugares celestiales. Alguien que se sienta privilegiado en esta hora, alguien que se sienta dichoso en esta hora. Él nos encontró a nosotros. Yo siempre lo he dicho, hermano, los que estamos aquí, ninguno lo buscábamos a Él, ninguno lo amábamos a Él. Hoy lo amamos, pero fue porque Él nos amó primero. Se manifestó a un pueblo, dice, que no preguntaba por Él. Alabado sea el nombre del Señor. Se reveló a un pueblo, hermano. Muchos ni nos gustaba esto del evangelio, pero hoy tenemos que decir, como dijo aquel profeta: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. Se nos metió este Cristo en el alma. Alabado sea el Señor, en el corazón. Ahora no concibimos la vida sin Él. Aleluya. Porque Él se ha convertido en nuestro todo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La gracia es escandalosa. Gracia, hermano, es recibir lo que no merecíamos. Yo le enseñaba hace días a la iglesia y les decía: es como si yo le dijera a mi hijo: hijo, si ganas el año y pasas bien, entonces te voy a regalar una Play 5.
Pero resulta que cuando llegó el fin de año, perdió el año. Y él quizás está pensando ahora, no voy a recibir nada porque no merezco, ¿verdad? Pero cuando llegue a la casa, imagínese que ahí en la mesa de sala está la Play 5 como regalo. Él mismo dice, hey, pero papá, yo no merecía. No importa, aunque no merecía, yo te la doy. ¿Sabe? Esa es la gracia, hermano. Ninguno de los que estamos aquí la merecíamos, pero hoy la tenemos porque Él nos la ha regalado. Alabado sea el nombre del Señor. Él nos lo ha dado. Él nos lo ha dado absolutamente todo. ¿Sabe por qué la gracia es escandalosa? Porque ama al indigno. ¿Sabe por qué la gracia es escandalosa? Porque perdona al culpable. Aleluya. ¿Sabe por qué la gracia es escandalosa? Porque restaura al caído. ¿Sabe por qué la gracia es escandalosa? Porque incluye al que es excluido. Alabado sea el nombre del Señor. En un mundo donde todo funciona por meritocracia, mérito representa ser lo suficiente y gracia significa poder o poder en orden etimológico. En otras palabras, recibir poder por lo que se hace. Pero Dios da poder, escuche, a los que no podían hacer nada, a los sin mérito. Aleluya, eso es gracia. Eso es favor, eso es misericordia. ¿Sabe qué es gracia? Es poder sentarnos a la mesa sin haber hecho méritos. Mefiboset estaba, dice la Biblia, en Lodebar, destinado al polvo, alejado porque quizás dice, me van a matar. Ayúdame ahí, Carlitos. Me van a matar, yo esto, lo otro. Y estaba por allá quizás hasta escondido, sin hacer mucha bulla, hasta el día en que llegaron a buscarlo. Llegó el carruaje real por Mefiboset y se lo llevan al palacio. Y cuando llega Mefiboset al palacio, quizás, permítame pensar, hasta arrastrándose, pues era un hombre lisiado de los pies. Se había dicho de que el rey aborrecía a los cojos. Aparte de eso, él venía de la descendencia del anterior rey de Israel. Pero ahora Mefiboset está frente a David, el rey de Israel, quizás esperando juicio, esperando castigo, pero lo que recibe es misericordia. Lo que recibe es gracia. Lo que recibe es bondad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora lo que David le dice, hey, todo lo que era tuyo yo te lo voy a devolver. Te voy a devolver la posición, te voy a devolver la dignidad, te voy a devolver la tierra. Y aparte de eso, tú te vas a sentar en mi mesa, tú vas a comer a mi lado, tú vas a estar conmigo. Alabado sea el Señor. Sabe, yo siempre me he puesto a pensar, cada quien que visitaba ya la casa o estaba invitado por el rey a comer y se sentaba, se daba cuenta que había alguien diferente, alguien extraño. Aleluya. Y quizás hasta diciendo, ¿y este cómo llegó aquí? ¿Y este de qué? ¿Cuál fue el mérito que hizo? Y alguien diría, ningún mérito. Fue la gracia del rey, fue la bondad del rey, fue la misericordia del rey. ¿Sabe? Cuando la gente lo mira a usted o me mira a mí, quizás hasta se preguntarán o hasta dirán, hey, ¿qué hizo para merecer estar ahí? No hicimos nada. Fue la gracia del rey, fue la bondad del rey, fue la misericordia del rey. Ha sido Dios, hermano. Por eso esto no es por obras. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos muy dados a gloriarnos, a sacar pecho. Pero el escritor dice, no por obras, no por méritos, iglesia. Y ahorita que estaba escuchando esas canciones, hermano, yo decía, ¿cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? Si hoy estamos aquí por esa gracia. Mejores que nosotros, seguramente.
Pero Dios le plació morir por ti, morir por mí. Salvarte a ti, salvarme a mí. David en algún momento supo reconocer eso y entender: hey, yo estoy en esta dignidad, yo estoy en esta posición porque fue Dios el que me puso. Méritos. Era un pastor de ovejas, diría David. Estaba detrás de las ovejas. No había dignidad en mí. El que tenía la posición, o el que tenía la apariencia, eran otros que tenían mejor apariencia, otros que tenían mejor dignidad, pudiéramos decirlo así. Pero que si Dios puso sus ojos en mí, diría David, si Dios colocó su mirada en mí y me puso por fiel, y me puso en este lugar, y me puso como rey de todo Israel. Y David dijo: no, estoy dispuesto a adorarlo, estoy dispuesto a hacerme más vil que esta vez, porque reconozco que no estoy aquí por méritos propios, sino por gracia, por favor y por misericordia de Dios. ¿Será que alguien esta noche puede reconocer, puede decir: no estamos aquí por cosa que nosotros hayamos hecho? Pastor, es que el Señor se ganó la lotería conmigo. Hermano, es que Dios me fue y me buscó y me salvó. No hay para sacar pecho hoy. Solamente decir la gracia de Dios con nosotros. En algún momento el apóstol fue a decir: vea, he trabajado más que todos. Pero después dijo: no, yo. La gracia de Dios conmigo. Es la gracia la que nos levanta. Es la gracia la que hoy nos permite participar de esta cena del Señor. Es su gracia. Porque no nos ha pagado Dios conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades. No. Por el contrario, en esta noche tenemos que reconocer que ha sido su gracia, que ha sido su favor, que ha sido su bondad para con cada uno de nosotros. Yo quiero invitarlo que esté en pie por un momento. Y ahí donde usted está, dígale: Señor, gracias, porque yo no tenía posibilidades de nada, pero usted me alcanzó. Gracias, Señor, porque mi destino era la muerte eterna y usted me dio vida y vida en abundancia. Gracias porque no estoy aquí por méritos. Tú me escogiste. Hoy tenemos que reconocer lo que dice su palabra: no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, fui yo el que os elegí a vosotros. ¿Qué vio en nosotros? No sé, algo que dijo: esa vida me sirve, la voy a salvar. Levanta tus manos ahí donde estás, dile: Señor, gracias por salvarme. ¿Será que alguien en esta noche puede reconocer esa bondad de Dios para con su vida? ¿Será que uno en esta noche puede reconocer y decir: Señor, estoy aquí, Señor, por tu favor y misericordia? No por lo que yo haya hecho, sino por lo que tú hiciste. A alguien le dijeron: hey, tú tan malo, y cómo hablabas y cómo actuabas y lo que hacías, sí, pero la gracia me alcanzó y me ha dado dignidad y me ha dado posición, aleluya, y me colocó en un lugar especial. Por eso, ¿cómo no adorarle esta noche? Si lo que somos es por Él, si lo que tenemos es por su gracia, por su bondad, por su misericordia.
No tenemos de qué gloriarnos, no tenemos de qué sacar pecho, solo de la gracia, solo del favor de Dios, solo de su misericordia para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias por ese favor inmerecido. Porque hoy estoy disfrutando de algo que no merecía. Porque hoy estoy sintiendo tu presencia. Porque ha llegado la salvación, Señor, a mi vida. Gracias te damos. Gracias te damos. Gracias te damos.